por la preciosa sangre de Jesús. Pero cuando nosotros entendemos que ya no hay condenación, no es que no haya más que hacer. En cuanto a sacrificio, ya no hay nada más que hacer. Pero sí, el apóstol Pablo aconseja que tenemos que tener cuidado de nuestra salvación, porque fue una obra sacrificial. Fue una obra donde el Señor cargó el pecado, siendo santo se hizo pecador por nosotros, donde fue lastimado, donde fue azotado, donde fue humillado. Entonces tenemos que cuidar esta salvación, tenemos que cuidarla. No voy a hacer algo para ser salvo, porque ya lo soy, sino que yo tengo que presentarme cada día delante del Señor con un cuerpo de sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es un culto racional. ¿Qué significa un culto racional? Un culto con entendimiento, como decía la hermana Catherine. Un culto con entendimiento. ¿A quién voy a adorar? La Sandra en la mañana, mi esposa, la pastora, nos preguntó a todos, ¿a quién van al culto? ¿A qué venimos al culto? Adorar. ¿A qué más? A hablar con mi hermano, a estrecharle un abrazo, a decirle eres bienvenido, bienvenida. Jesús te ama, gracias. Le doy al Señor por verte, porque estás aquí. Tenemos que entender que el culto no es algo que está establecido, organizado al azar, sino que es donde ahí el Señor derrama bendición, donde ahí el Señor derrama su gloria, su poder, porque estamos a una adorando y glorificando al Señor. Entonces, cuando entendemos que ya no hay condenación y que Cristo murió una sola vez y para siempre, viene sobre nosotros la obra del Espíritu Santo, el cual hoy está haciendo esa obra. Recordemos que Dios, ¿qué obra hizo? La creación perfecta. Él lo hizo, Él lo declaró y fue hecho. Luego Jesús vino a hacer una obra redentora. La redención del ser humano fue a través de Jesús. Fue un plan de Dios desde el principio. Quería tener comunión con el hombre. Pero también tenemos que, en este tiempo y en nuestros corazones, la obra del Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo mora dentro de mí? Porque Cristo habita en mí. Porque Cristo habita en mí. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, me conviene que yo me vaya, porque enviaré el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Y los va a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Y así ha sido. No ha sido porque alguien le habló bonito un día, sino que porque el Espíritu Santo, cuando usted le dijo sí al Señor, se casó con el Señor, se enamoró del Señor, ahí el Espíritu Santo entró y ordenó lo que estaba desordenado, ordenó la casa. Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que ser guiados por alguien, por algo. Y tenemos que ser guiados por alguien. ¿Ya? Podríamos decir, es que el pastor me está guiando, él es mi discipulador, entonces él me está guiando. Entonces, si el pastor me dice que yo me ponga de cabeza, yo me voy a poner de cabeza. No, ¿cierto? ¿Quién me tiene que estar guiando? ¿Quién es el que me guía como primera persona en mi vida y que es el discipulador más importante que yo tengo y que está 24/7 conmigo, aún en los sueños? Es la obra del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo, ¿a quién yo tengo que acudir primero? Al Señor a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el que me tiene que hablar primero? El Señor a través del Espíritu Santo. Y después tenemos que entender que el Señor hace una obra de dos formas. La primera forma es por dentro. El Señor siempre
transformando, perfeccionando nuestras vidas, una mano por dentro. Por eso que somos como un jarrón de greda. La gente de allá de Pomaire, no va a ser de publicidad, Pomaire, muy buenos almuerzos, todo eso, y muy buenas cosas, muy lindas cosas que hacen. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Pone la mano por dentro y empieza a formar un jarrón, ya va a hablar del jarrón, por dentro. Dios, a través de su Espíritu Santo, obra internamente en nuestras vidas y empieza a ordenar, a perfeccionar, a sacar los pensamientos que no eran de Él, a poner los pensamientos que son de Dios. Empieza a limpiar nuestras vidas. Y también está la acción por fuera, porque una mano por dentro, aquí está, no voy a meter la mano, porque está calentito aquí. La mano por dentro y la mano por fuera. La mano por fuera, ¿quién es? El cuerpo. La mano por fuera es mi hermano Richard conmigo. La mano por fuera es tu esposo, tu esposa. La mano de afuera es la que te está ayudando, es la que te está diciendo, vamos, te animo, sigue adelante, tú puedes. Tu fe te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Entonces el Señor trabaja de dos formas: por dentro a través del Espíritu Santo y por fuera a través del cuerpo de Cristo. Por eso que es importante que hoy podamos juntarnos y poder decir, ¿sabes que tengo un problema? ¿Podemos conversar un ratito? Tengo una dificultad, tengo una duda, algo me está pasando. La obra o la mano de afuera, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué significa estar viviendo en el Espíritu? Es siendo guiados por su Espíritu, siendo guiados por el Señor mismo. Entonces, viviendo y siendo guiados por el Espíritu significa viviendo como un hijo de Dios. No hay otra. ¿Cómo yo me puedo identificar que soy hijo de Dios? Porque yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca me va a llevar a algo malo. Nunca me va a llevar a transgredir la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca me va a llevar a meterme, como se dice vulgarmente, en la pata de los caballos. Sino que el Espíritu Santo me va a llevar ¿a qué? A anhelar más de Cristo. ¿A qué más me va a llevar el Espíritu Santo? A la verdad. ¿A qué más? A la honestidad. Me va a llevar a la justicia. Me va a llevar al amor verdadero, el amor de Dios derramado en mi corazón. Me va a llevar a cerrar mi boca en momentos donde la ira, ¿cierto?, pueda levantarse. Es mejor callar. Muchas veces. ¿Y quién te hace callar? El Espíritu Santo de Dios. Pone freno en tu boca. Porque a pesar que este miembro, que es la lengua, es algo tan pequeño, pero cuando desparrama puede provocar un incendio. ¿Y quién es el que sujeta tu lengua? Es el Espíritu Santo, que está morando en mí, está morando en tu vida. Así que cuando tú tienes un pequeño problema con la esposa, un pequeño problema con el jefe, o un pequeño problema en algún lugar que hoy está como latente esto, en cualquier momento en el metro, alguien pasa por al lado de otra persona y, ya, me chocaste, y ni siquiera lo habían chocado, ni siquiera lo habían tocado. Pero hay algo que está ahí en el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Calma. Calma. Ponemos la otra mejilla a través del Espíritu Santo. Y eso se llama humildad. Se llama humildad. Se llama ser guiado por el Espíritu Santo. Cristo puso su mejilla, Cristo puso su frente para esa corona de espinas, puso esa mejilla para ser bofeteado, puso sus manos para ser clavadas, Cristo puso sus rodillas, sus pies, ¿cierto? Puso ese pulmón para ser perforado con una lanza. Cristo puso todo. Y dice la palabra del Señor que el siervo no es mayor que el Señor o que el amo. Entonces,
Tenemos que entender que estamos en los caminos del Señor. ¿Qué dice en Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos están siendo guiados por el Espíritu de Dios? No hay mucho amén, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? ¡Ay, sí! ¡Aleluya! Que el Señor nos ayude. No es fácil, hermano. No es fácil ser guiados por el Espíritu de Dios si estamos solos, si no le estamos pidiendo la ayuda a Él. Porque esto no es algo mecánico, sino que es algo que viene que el Señor pone en nuestro corazón. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¡Wow! El Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dice que Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Si aquí podemos entender que el Espíritu Santo está sujeto al Creador, a Dios. Es decir, Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará lo que el Padre quiere hablar a la iglesia. Cuando hay una profecía, un sueño, una visión, una interpretación, ¿cierto? El Padre que está dando a conocer los designios de Él, su voluntad a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo es poderoso. Tenemos que, aquí también podemos ver una conexión cercana cuando dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos va a mostrar lo que ha de venir, a mostrar el futuro. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Una cercanía. ¿Usted le cuenta sus cosas a algún extraño? Al único extraño que uno le puede contar sus cosas y que cobran caro son a los psicólogos. Yo creo que usted más de alguna vez le contó: oiga, estoy pasando un problema con mi esposo, con mi esposa, mi hijo, tengo esta dificultad, y el hombre la mira o lo mira y empieza a escribir. Y después al final, ¿qué le dice? ¿Quieres ser feliz? Lo que más deseo, sepárate. Hay más mujeres y hay más hombres. ¿Quieres ser feliz? Sí. Deja solo a tus hijos, llámate con tu esposa, con tu esposo a la playa, al sur. Déjalos botados. ¿Para qué estáis con ellos? Ya están viejos, están grandes, tienen 40 años y no se quieren ir de la casa. ¿Sí o no? Y más encima después, ¿cuánto es, pastor? Y algunos cobran 50 lucas, los más tocs. Los que escuchan 5 minutos más, 50 lucas. Amados, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nuestro Consolador, el que nos habla, el que cuando usted ora al Señor le dice: haz esto con tu hijo, anda, llora por su ropa, ámalo, no lo eches de la casa, ámalo, cúbrelo, bendícelo, haz cosas que nunca ha hecho con él. Sale a comer, sale a jugar, anda al parque, escúchalo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos dirige, nos direcciona, el cual conoce a tu hijo, conoce a tu hija, conoce a tu esposa, lo que a ella le gusta, lo que ella necesita, lo que ella anhela. Él conoce todo, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No podemos caminar como llaneros solitarios. No podemos caminar solo en el desierto. Ay del solo si cae, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a levantar? Tenemos que entender que tenemos el Espíritu Santo obrando dentro de mí
y la acción del cuerpo obrando por fuera sobre mi vida. Entonces, cuando yo tengo esa conexión cercana con Dios, Él me va a revelar en sueños, me va a revelar en una visión, me va a revelar en una predicación. Oh, estuvo buena la predicación, me sirvió esta predicación. Amados, un aviso: no falte el 2 de agosto los matrimonios. Amén. Una descendencia para Dios. Teníamos 3 nombres. ¿Quieren saber los otros 2 nombres? Familias sanas, familias restauradas, y con el pastor Eduardo llegamos a la conclusión: una descendencia para Dios. Porque va a haber un Daniel Vivanco que va a ser bendecido por este varón. Va a ser su descendencia. Y nadie, solamente Dios sabe lo que él ha vivido y experimentado. Y esa aflicción que un día él vivió, de que su hijo mayor, o no sé si mayor, de 21 años ya no esté con él. Por eso la palabra de Dios dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará. Y yo creo que mi hermano Richard se proyecta con Daniel y lo trae, lo toma en brazos, lo pone barriga. Le pintamos la carita porque le gusta pintarse de Spider-Man, porque él está sembrando en una descendencia para Dios. Cuando Ezequiel Sebastián se llama, ahora lo vi y está que me pasa. Si viniera a contar cómo hubiese pasado. Cuando tú veas a Sebastián, a Ezequiel, como una descendencia para Dios, no dejes de cubrir a tu hijo porque él es hermoso. La Nachita aquí, ella danzaba, la Innova, y cada uno de nuestros hijos. Y yo declaro que mi descendencia, mis nietos, mis 5 nietos que ayer estuve con ellos disfrutando y estaba estirado en el suelo con ellos, lo pasé bien con ellos, y yo decía: esta es la descendencia, esta es mi descendencia, y los que vienen en camino. Entonces, amado, matrimonio, varón, no aparte ese día 2, porque el hermano Carlos Salas, que nos trae la enseñanza, Dios la ha usado grandemente, y no tan solo aquí en Chile, en otros países, nos va a bendecir con esa enseñanza. Y vamos a tener un Abraham que más adelante va a ser un líder de jóvenes, una descendencia para Dios, un Maximiliano que está siendo sanado para la gloria de Dios, un Pablito que está siendo bendecido porque Pablo está ahí con Pamela, y cada uno de los que estamos acá, un Matías. Entonces, cuando está esa cercanía con el Padre, dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, que tú no sabes, pero yo las sé, dice el Señor, y yo te las voy a revelar, porque yo te voy a revelar los secretos que están en mi corazón. Porque cuando nosotros oramos, clamamos a Dios a través del Espíritu Santo, ¿qué hace el Señor? Revela los secretos de Dios a nuestras vidas. Qué hermoso es saber que Dios está revelándonos sus secretos, que Dios nos está mostrando el camino, que Dios nos está direccionando a través de su Espíritu Santo, qué hacer, cómo hacerlo, porque somos guiados. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios, esa nación santa, apartada, un pueblo que fue adquirido por Dios para mostrar las maravillas del Señor, para mostrar su gloria y su poder aquí en la tierra. Entonces, qué importante es. Tenemos que entender que somos hijos, no porque venimos más al culto, o porque hacemos más cosas en medio del culto, o porque tenemos un panorama de servicio pero que espectacular. No es por eso, sino que porque Cristo habita en mi vida, Cristo habita en mí. Amén. Eso no significa que porque Cristo habita en usted no va a hacer nada. No hay ninguna persona que no haga nada en medio de la iglesia. Todos hemos sido llamados ¿a qué? A servir, al servicio. Porque cuando yo lo hago para Cristo, dice, yo sirvo aquí
como para el Señor. Porque cuando usted llegó y vio la silla ordenadita, vio la estufa prendida, vio la música lista, todo como para el Señor, pero en un beneficio para usted, para mí. Entonces, ¿qué es primero? ¿El Espíritu Santo o ser hijo? ¿Qué me puede responder? ¿Qué es primero? ¿El Espíritu Santo o ser hijo? Ser hijo. Porque cuando yo acepté a Jesús, lo recibí en mi corazón, no tenía el Espíritu Santo en mi vida. No fue por obra, no fue por una revelación, sino que fue porque yo reconocí que necesitaba de Dios. Yo reconocí que no estaba bien como estaba. A pesar que yo tenía todo en mi casa, no me faltaba nada. Un buen techo, unos buenos papás que me daban todo lo que yo quería. Algo me faltaba dentro de mí. Algo faltaba que llenara ese vacío, que solamente Dios lo puede llenar. Y cuando yo le dije, sí, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, necesito que tú me ayudes. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Implantó su Espíritu sobre mi vida, el Espíritu Santo de Dios. Y empecé a avanzar y empezamos a caminar. Entonces, primero es ser hijo. Primero es ser hijo de Dios. Y ahí viene el Espíritu Santo, y sobrevendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces el apóstol Pablo no dijo: todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Todos los que leen la Biblia o sus Biblias, estos son hijos de Dios. O todos los que son patriotas, luchan por su patria, o son Robin Hood en algunos aspectos, son hijos de Dios. Tampoco dijo que todos los que participaban en la comunión de los santos son hijos de Dios, sino que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Amén. Ya cambió, ¿verdad? Amén. Somos guiados, amados. Somos guiados. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú identificas que eres guiado? Porque te está llevando a la verdad, te está llevando a cosas buenas. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía al arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Qué significa eso? Frutos dignos de arrepentimiento. Me arrepiento de mi caminar. Me arrepiento de hacer lo malo. Me arrepiento de ser como las olas del mar. Entran y salen. Me arrepiento de ser como una gota continua, que un día sí, un día no. Me arrepiento de todo eso. Y me pongo, ¿cierto?, alineado al Señor. ¿Qué más? ¿A qué más te guía el Espíritu Santo? A pensar menos en mí y más en Jesús. A pensar menos en mí. Es que no puedo, es que hace frío, es que estoy cansado, es que estoy acá, es que estoy allá. Tenemos que pensar más en agradar el corazón de Jesús. Tenemos que pensar más en que tenemos que hacer su voluntad y no hacer mi propia voluntad. ¿En qué más? En que tengo que negarme todos los días de mi vida, negarme a sí mismo, tomar la cruz, instrumento de muerte, seguirlo a Él y ser verdaderamente su discípulo. A eso me lleva el Espíritu Santo, a negarme a lo que me gusta, a lo que me agrada, a lo que me gustaría hacer por Jesús. Pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a algo bueno, te va a llevar a algo santo, a algo genuino, a algo verdadero. ¿A qué más nos lleva el Espíritu Santo? A la verdad, a ser verdaderos. ¿A qué más? Al verdadero amor. No ese amor fingido. No ese amor que te masco, pero no te trago. No ese amor que te perdono, pero ya no voy a tomar nunca más té contigo. Te perdono, pero de lejitos nomás.
ese amor, ese verdadero perdón, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te lleva a perdonar verdaderamente a aquel que te hizo daño. Te lleva a amar verdaderamente a aquel que no te hace bien. Tenemos que amar. Aún dice la palabra de Dios, aún a mis enemigos yo tengo que amar. Pero ¿quién hace esa obra en mi vida? No es algo de voluntad, no es algo por mi fuerza, por mi naturaleza humana, sino que es porque el Espíritu Santo que mora en ti te lleva a dar esos pasos, a hacer eso, de perdonar a aquel que te hizo daño. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Nos lleva a la santidad, a buscar del Señor. ¿Y a qué más nos lleva el Espíritu Santo? A ser útiles en el reino de Dios. Que cada uno de nosotros, ese don, ese talento, sea multiplicado. Y que el Señor nos diga después, ¿dónde está la multiplicación de ese talento? A uno le dio 1, a uno le dio 2, a uno le dio 5. El que le dio 2 lo multiplicó, ya son 4. El que le dio 5 lo multiplicó, son 10. Pero muchas veces Dios nos da un talento y lo guardamos. ¿Por qué? Por miedo a perder ese talento. Pero ¿qué tenemos que hacer con ese talento? Con ese servicio, con ese don, con ese ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlo. No lo podemos guardar, no lo podemos dejar ahí guardado y no multiplicarlo en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque nos guía a ser útiles para Él. Nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y como un embajador, eso lo vamos a aprender en el seminario de matrimonio, como un embajador, ¿qué es lo que hace un embajador? Es representante de un país. Y por eso que vive en una casa que se llama embajada. Y ellos, el gobierno, en este caso de Chile, no tiene autoridad sobre esa casa. Puede tener autoridad sobre todas las casas de Chile. Sobre mi casa, puede llegar un carabinero a mi casa y dice, no, aquí hay un procedimiento, tengo que entrar a su casa. Ahí está la orden del juez, puede entrar. Pero en una embajada, donde hay un embajador que representa a otra nación, no puede llegar y entrar. Entonces, nosotros somos embajadores en potencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Dice acá, pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. No éramos del linaje, no éramos del linaje de, podríamos decir, judío, israelita, sino que Él nos adoptó. ¿Por medio de qué? Por medio de un hombre lleno de fe, que le creyó a Dios. No viendo a Dios, le creyó. Siendo de edad, siendo viejo, ya su mujer no tenía por dónde tener hijos. Estoy hablando de Abraham. Estamos en ese linaje nosotros, en el linaje de Abraham, el padre de la fe. Por Abraham, por haberle creído al Señor, hoy nosotros podemos tener esta salvación tan poderosa, tan grande. Y el Señor nos adoptó. Dice, el vivir como un hijo de Dios significa una relación íntima con Dios, de gozo, no como esclavos, y temor mostrados por la ley. Tenemos que vivir con gozo con Dios. Tenemos que vivir con alegría con Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre, que fui adoptado, que fui sacado de la vana manera de vivir. El viejo hombre, con sus vicios, con sus pecados, con sus transgresiones, murió, fue sepultado juntamente con Cristo y resucitado para la gloria del Señor como una nueva criatura. Soy un hijo, una hija adoptada por el Señor, pero en libertad. Ya la ley o ya la descendencia
adánica ya no tiene parte conmigo, sino que la descendencia que tiene parte conmigo es la descendencia de Cristo. Gloria al Señor. Fuimos adoptados para ya no vivir más en esclavitud. No somos como ese elefante. Hay una historia que un elefante pasó toda la vida amarrado con cadenas, ya sea un árbol, un pilar, un fierro. Toda la vida pasó el elefante. Y cuando ese elefante fue suelto, como estaba tan acostumbrado a estar amarrado, no se dio cuenta que ya él no estaba amarrado, que ya las cadenas no lo estaban amarrando o sujetando a algo. Muchas veces Dios nos da la libertad. Dios nos da la libertad en Cristo. Pero muchas veces por estar tan acostumbrados a la esclavitud, tan acostumbrados a las viejas costumbres, tan acostumbrados que así soy, que no nos damos cuenta que el Señor ya nos hizo libres. Por eso que dice aquí, que nosotros recibimos el Espíritu de Dios, para ya no estar nuevamente bajo el espíritu de esclavitud y de temor. Gracias, Jesús. ¿Cuándo fuimos adoptados como hijos? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuándo fuimos adoptados como hijos? La palabra de Dios dice que fuimos adoptados como hijos antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios. Dice en Efesios 1:3-6: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Amados, escucha bien esto: bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tú y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Cristo que fueron establecidas por Dios también están en nosotros, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo el Señor. Un aplauso al Señor por eso. ¿Y por qué? Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Amados, no somos cualquier cosa. Él nos adoptó como hijos para su gloria. Él nos adoptó como su hijo para ser aceptos en el amado. Cuando nos ve a Cristo en mí, en ti. No me adoptó una familia con recursos. No me adoptó una familia cualquiera y me dio su apellido, sino que Dios mismo me adoptó como hijo de Él. Aleluya. ¿En quién? En el amado. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo sea la gloria de Dios, para su gloria. Tú eres la gloria de Dios. Y como gloria de Dios tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que dar testimonio, buen testimonio.
con frutos dignos de arrepentimiento. Este sí es un verdadero hijo de Dios. Este sí, Dios está haciendo algo en su vida. Este sí tiene algo distinto, algo diferente. Cuando llega, hay paz en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó para su gloria, su alabanza. Aleluya, yo le doy gracias al Señor. Aún siendo imperfectos, débiles, carentes, faltos, muchas veces metimos la pata, después sacamos la pata y metimos la otra pata. Pero aún así Dios nos hizo para su gloria. Aún así el Señor nos acepta en Jesús, en su Hijo amado. Porque el Espíritu Santo es el que está obrando en mi vida. Por eso es que el Espíritu Santo es importante en medio nuestro. Es la vida misma. La vida misma. Tenemos que reconocer la obra del Espíritu Santo. No podemos negar que el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Porque así el Señor lo estableció. Que iba a ser una nodriza. Alguien que nos cuida. Alguien que está ahí intercediendo de día, de noche, llevándonos a la comunión con el amado, llevándonos a la comunión con el Padre, dándonos sabiduría cuando no entendemos algo en nuestro trabajo. Yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame en este trabajo. Y como yo tengo comunión con el Espíritu Santo me ayuda. Amado, me han tocado muchas veces estar en situaciones difíciles del mismo trabajo, no entendiendo nada. Pero clamo al Espíritu Santo. Clamo al Señor que está dentro de mí. Y Dios lo hace. Hace mucho tiempo atrás un hermano me hizo mi correo electrónico para la empresa. Nunca me he olvidado de las palabras que él me dijo. Cuando usted envía un presupuesto, antes de enviarlo, clame a Dios. Y que a través del Espíritu Santo las puertas de bendición se puedan abrir. Entonces, antes de mandar un presupuesto, clama al Espíritu Santo, clama a Dios. Y le digo, Señor, si este trabajo va a ser de bendición para mí, abre las puertas de bendición, que sea aceptado. Pero si no, cierra las puertas, Señor. Porque el Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, Él nos va a mostrar todas las cosas, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Lo que me conviene, si me conviene irme por este camino que hay menos tacos, o voy a irme por este camino que está 2 horas parados por ahí. Hasta en eso el Señor se preocupa de nosotros. Hasta en eso, hermanos queridos, hasta en lo más mínimo se preocupa el Señor. Los jóvenes tienen pruebas, estudien, repasen. Espíritu Santo, muéstrame, ayúdame en esta prueba. Necesito sacarme un 6, un 7. Espíritu Santo, amados jóvenes, el Espíritu Santo también está en ti en la universidad, también está en ti en el colegio, también está en ti. Amén. ¿Cuántos lo creen y lo confiesan? Amén. La evidencia que somos hijos de Dios es el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy un hijo, una hija de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En pocas palabras, Pablo dice que aquellos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, conocen sus estatutos. Porque el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que así es. Tú tienes que conocerte, hermano, y decir, yo soy un hijo de Dios. Por el Espíritu Santo que mora en mi vida. Algo muy importante. Hay dos testigos de nuestra salvación. ¿Cuál es lo primero?
nuestro propio testimonio. ¿Cómo los conducimos? ¿Cómo estamos mostrando a Cristo? ¿Lo estamos mostrando o todavía estamos mostrando nuestra humanidad? Todavía estamos mostrando quién soy yo. Así soy, no. Ese es el primer testimonio, o el primer testigo que tenemos. ¿Cómo nos conducimos en esta tierra? Porque nos podemos conducir de diferentes formas, pero Dios no puede ser burlado. Dios nos ve hasta lo más íntimo y hasta donde vayamos, el Espíritu de Dios va a estar ahí. ¿Y cuál es el otro testigo de nuestra salvación? El testimonio del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, y que mora en tu vida y que mora en mi vida. ¡Wow! ¡Qué importante! Dice en Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, testimonio, pero el árbol malo da malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, estos son nuestros testigos. Primero, el testimonio, que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios y que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de santidad en santidad. Y luego el Espíritu Santo que da testimonio, ¿cierto?, delante del Señor que somos, y que da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Amén. Estamos terminando. Señor, cierra tus ojos.